Paola Larrauri. Nosotros formamos parte de la Manzana Escéptica en un programa que es Science Bites, donde hacemos un blog donde contamos sobre diferentes temas científicos, pero de una manera bastante resumida, en un formato de 150 palabras. Así que tratamos de sintetizar súper bien y de hacer de alguna manera la labor que tú realizas, ¿no? En videos, pero esta vez comunicando en textos, poniendo referencias si es que la gente quiere ahondar más, porque como mencionaste también en la entrevista, a veces la ciencia es un poco difícil porque hay muchos prejuicios al respecto, la gente no quiere acercarse mucho porque piensa que es muy complicada. Creo que estamos logrando un cambio en ese sentido. Y lo que yo quería preguntarte es, ¿cuáles crees que son los principales retos que afronta un científico? La vez pasada estuve leyendo un artículo que salió hace unos 2 años en un diario estadounidense, si no me equivoco, que se llama Vox, donde hacían una encuesta a 270 científicos sobre qué propuestas harían ellos para cambiar un poco todo este tipo de problemáticas que afronta la ciencia. Si bien en algunos países es más desarrollada, en Europa por ejemplo, y aquí tenemos muchas cosas por las cuales quejarnos o sentirnos frustrados, ¿qué crees tú como científico que es lo más difícil que afrontamos como tal? Si te refieres a la profesión de científico tal, sí. Obviamente el científico continuamente se enfrenta al reto de intentar entender un poquito más en qué consiste el mundo, y los retos científicos que hay son enormes porque cada vez sabemos más, cada vez está el conocimiento más extendido, pero también cada vez es más difícil dar un salto más. O sea, realmente ahora, por ejemplo, en la física ya se conoce muy bien la física de lo que nos rodea, y lo que nos falta es encontrar la física de lo que no está en nuestro entorno, la física de lo pequeño, de lo muy rápido, de lo enorme. Entonces es verdad que como científicos cada vez el reto es dar un salto más, y cada vez los saltos son más difíciles de dar. Ya luego, si te refieres a la sociología de la ciencia o la parte más del trabajo del día a día, sí, pues obviamente conseguir una carrera estable es fundamental, porque hoy en día ser científico es arriesgar tu vida personal, porque realmente hasta los 40 en muchos casos no consigues una plaza estable, con lo cual ya te reduce las posibilidades de tener una familia. Realmente es una carrera de obstáculos hoy en día, y ese es el gran objetivo quizás de los próximos años. De hecho, hay un cambio importante respecto a cómo eran los científicos antes, cuando se hicieron estos grandes descubrimientos que tú mencionas, que ahora son más difíciles de lograr. Justo en el artículo mencionaban de que antes, o sea, ya los científicos como tal no pueden dedicarse a responder esas preguntas que quisieran, sino están más enfocados en que su carrera siga a flote, tal vez ganando más premios o respondiendo a preguntas que no son tan trascendentales para ellos, pero que son más llamativas o más atractivas para el público, para tener lectores o poder publicar más, ¿no? ¿Te has visto en ese escenario cuando eras científico o cuando hacías tu carrera como tal de científico? Sí, estamos entrando en el lado oscuro de la ciencia, sí. Porque sí, yo soy muy crítico con el sistema científico. Intento no serlo en los medios porque ya suficiente tenemos con lo nuestro. Sí. Y ya suficiente nos atacan de forma desmesurada y sin sentido como para que alguien de dentro lo ataque todavía más. Sí. Pero es cierto que hay muchas cosas mejorables. La forma, y mucho viene en parte por la competición que se genera en base a la escasez de recursos. Si hubiera más recursos, posiblemente habría menos carnicería y el sistema sería más justo. Hoy es tan difícil conseguir una plaza, y las plazas están medidas en cuanto a méritos de publicaciones, que un científico hace cualquier cosa por publicar. Y eso hace que muchas veces tus líneas de investigación vayan por qué cosas son más populares para publicar en Nature, o qué cosas son más fáciles de publicar. Muchas veces un director de un laboratorio agresivamente se coloca como primer autor de cosas que no ha hecho. Hay un conjunto de comportamientos a veces poco éticos o difíciles de justificar, basados principalmente en la falta de recursos. El día que haya menos problemas de recursos, seguramente habrá menos comportamiento agresivo y se mejorará un poco este lado oscuro de la ciencia, del que ya te digo, no me gusta hablar demasiado mal porque ya tenemos suficiente carnicería con lo que nos hacen desde fuera como para hacerla desde dentro. ¿Tú cuál consideras que es la diferencia entre la divulgación científica y el periodismo científico? Es una diferencia sutil. A mí me gusta, de hecho, cuando poco a poco ambos aspectos también dialogan.
el periodismo científico cuenta algo, lo relata, algo que ha pasado, el divulgador científico lo explica. Y en ese sentido, ya digo que está muy bien que se hablen, porque cuando sucede algo, yo luego voy y lo explico, el periodista lo cuenta, yo lo razono. Está bien que trabajemos conjuntamente porque yo creo que se apoyan y se benefician mutuamente. ¿Qué recomendación podrías darnos a nosotros como divulgadores, ahora con la experiencia que tú tienes? Porque en verdad te tomamos como un referente. Al menos yo hace un año más o menos empecé a ver tus videos y pude entender muchas cosas de física también, porque te comento que en el colegio, en la universidad, era uno de los cursos que menos me gustaba, porque creo que muchas veces los científicos, bueno, en este caso mis profesores, no sabían proyectarlo bien o transmitirlo bien, o lo hacían ver muy mecánico, cuando en realidad la física está envuelta en todo, como dices, ¿no? En las cosas más cotidianas. Imagino que voy a tener más cosas con tu libro. Entonces, ¿qué recomendación nos podrías dar a nosotros como divulgadores, que bueno, ya estamos emprendiendo esta carrera, y en general a los científicos, para que puedan ser mejores comunicadores de su trabajo? Porque gracias a ellos tenemos grandes avances. Muchas veces la gente en el público en general no sabe qué proyectos se están trabajando, y menos en el Perú. Al menos aquí la gente a veces ni sabe que se están haciendo cosas interesantísimas, que pueden traer cambios muy, muy grandes. ¿Qué recomendación nos podrías dar? Muchas cosas aquí. Una cosa interesante de la divulgación es que tampoco hay tantas formas de divulgar y tantas maneras de hacer las cosas y tantas cosas que se pueden hacer nuevas, que tampoco hay una guía que seguir. Obviamente se pueden decir cosas, como por ejemplo, yo creo que una cosa muy importante es lanzarte a hacerlo, porque se aprende mucho cuando uno lo comienza a hacer. Entonces, muchas veces surge el miedo, el temor a si lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, y muchas veces el primer paso puede ser simplemente eso: me voy a lanzar a hacerlo, voy a atreverme. Atrévanse, arriésguense, equivóquense, porque es un camino en el que yo, por ejemplo, me he equivocado muchas veces y he aprendido muchísimo del error. Y es mucho de haberme arriesgado. O sea, mi carrera de divulgador ha sido una carrera de riesgo total, donde he hecho cosas donde jamás pensé que pudiera estar yo en esa situación. Me he atrevido, a veces ha salido mejor, otras veces peor, pero en cualquier caso he aprendido. Y la otra que yo creo que es importante es siempre ponerte en el lado de tu audiencia. Intentar siempre entender quién es tu audiencia, qué quiere saber, qué sabe. Yo me miro todos los comentarios que me ponen, intento escuchar qué me dicen, los consejos que me dan, intento ser suficientemente humilde como para reconocer la crítica. Mi trabajo de divulgador mucho ha sido en ese camino de intentar aprender de los que más saben, e intentar siempre estar muy atento de lo que el público dice, porque al final creo que no hay mejor escuela que la de escuchar a la gente que te escucha a ti. Ayer justo conversamos con mis amigos y decíamos, ¿cómo hacer entender al gobierno, que es uno de los principales entes, digamos, en todo este escenario, que en nuestro caso no hay mucho PBI, por ejemplo, dado a la ciencia el porcentaje es bastante bajo, y creo que eso se replica en muchos países? ¿Cómo hacerles entender que la ciencia es rentable? Porque muchos países, de los más desarrollados, son los que más invierten en ciencia. ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Y cómo hacer que el público también lo entienda? Claro, si yo supiera, sería asesor del gobierno y viviría en un país muy avanzado, pero es muy complicado porque una cosa que va en nuestra contra, de los científicos, es que, por ejemplo, ahora hay una huelga de camiones y mañana no hay comida, hay una huelga de médicos y en los hospitales no funciona, hay una huelga de científicos. No pasa nada. Y no pasa nada, no por nada, sino porque la ciencia trabaja en otra escala de tiempo. El médico trabaja en la escala de las horas, el bombero de los minutos, el científico trabaja en la escala de los siglos. Y hoy podemos estar aplicando algo que descubrió un científico hace 200 años. Lo que quiero decir es que cuesta mucho hacerle ver a un político la importancia de la ciencia, porque normalmente la mayor parte de la inversión que está haciendo va a saco roto a corto plazo. Y en ese sentido no va a obtener ningún tipo de beneficio dentro de su legislatura, posiblemente tampoco dentro de la legislatura siguiente, y es posible que el país solo note lo que está haciendo a escala de tiempo de 100 años. Entonces requiere de políticos que verdaderamente amen a su país y amen a su pueblo, porque no son beneficios inmediatos, van a una escala de tiempo que él mismo no los va a ver, los cambios que está haciendo, y cuando hay un político que solo piensa en su beneficio propio, obviamente pues no lo va a encontrar.
La ciencia es una carrera de fondo. Hay miles de ejemplos que le podrías dar a tus políticos de cómo en el pasado algo se descubrió y 200 años después hizo que un país creciera, como el descubrimiento de la electricidad, las máquinas de vapor. O sea, realmente son descubrimientos que se hacen en un momento puntual y 50 años después estallan y generan una transformación social brutal y obviamente eleva al país. Esto es un proceso difícil, pero obviamente yo iría ahí, a dar ejemplos del pasado, la historia cíclica, qué ocurre hace 100 años con la era de la electricidad, pues hoy puede estar ocurriendo con la era del bosón de Higgs. No sabemos para qué sirve el bosón de Higgs, se ha descubierto, pero posiblemente el país que lo descubrió y que más lo está desarrollando será el primero en aplicarlo cuando dentro de 50 años se descubre que pueda dar energía para todo el mundo gratuita. No sabemos, pero en eso consiste la investigación básica. Acá hay también todo un tema con la investigación básica o la investigación aplicada, ¿no? ¿Cómo seguir ese camino? ¿Para qué le orientarnos? Mucha gente se pasa de investigación básica a la aplicada por todo ese tema de retos que vemos en el camino, porque los resultados que vamos a obtener son a muy largo plazo y la carrera pues, de un científico muchas veces no es valorada en todo ese tiempo, ¿no? En tu caso, tú eras investigador básico, o sea, netamente básico. Sí. ¿Y qué tipo de investigaciones hacías? Bueno, yo trabajaba en el contexto del bosón de Higgs y de todos los procesos cuánticos relacionados con la producción de partículas en colisiones de alta energía en el colisionador de Ginebra. Sí, claro. Entonces, obviamente, la aplicación que había de eso inmediata era nula. Pero es cierto que toda investigación básica es susceptible de ser aplicada. Y así es como funciona la ciencia. Uno tiene que imaginarse como capas, ¿no? Esferas. La investigación básica trabaja en la esfera última, la que está dentro del territorio de lo inexplorado, del misterio. Y por lo tanto, cuando uno trabaja en esa capa, no puede inmediatamente ni siquiera predecir para qué va a servir, porque eso está en las capas inferiores. Entonces, uno descubre algo, hacemos que esta capa suba, y las capas de aplicación, de ingeniería y demás van detrás de esto. Y hay un lapso de unos 40, 50 años que es el que nos pesa tanto. Yo trabajo en la capa última, en los límites del conocimiento humano, donde nunca jamás un humano ha puesto un pie. Esto es muy bonito porque realmente te sientes como un descubridor, como un explorador, estás avanzando, haciendo que la humanidad avance en conocimiento y tiene este tema. Luego la aplicación viene detrás, es un territorio también muy bonito, pero bueno, son mundos con retos y dificultades bastante diferentes también. Sí, bueno, esas son todas mis preguntas. Muchas gracias. Okay.